Muy bien, buenos días. Bienvenidos al curso Design Thinking. Hoy día desarrollaremos la fase número uno del proceso de Design Thinking en la sesión número 3, programada para el día de hoy. En la sesión número 3 vamos a enfocarnos en desarrollar el proceso de empatía. Hemos dividido el proceso de empatía en dos sesiones, la sesión número 3 y la sesión número 4. En la sesión número 3 veremos información general sobre este paso y sobre los principales procesos que desarrolla consigo. Y en la sesión número 4, empatía número 2, evaluaremos algunas herramientas que nos permiten aplicar esta fase del Design Thinking. Mi nombre es José Gerardo Podestá. Bienvenidos a la sesión número 3. Comencemos. Recordemos información que hemos revisado en la sesión 1 y 2, cuando hablamos de modelo de negocio y hablamos de la confección del desarrollo de este proceso llamado Design Thinking en base a 5 indicadores. La primera fase habíamos mencionado que es la fase de empatía, es la fase inicial, la fase que me permite tener un contacto inicial con el mundo, con el mercado, para poder adaptar la información percibida a la construcción de tu modelo de negocio escalable. La fase número 2 es la fase de definición, donde el principal trabajo y la principal tarea que vas a tener es, después de haber hecho todo el proceso de empatía, definir o identificar tanto una necesidad como un deseo o un problema. ¿Ok? Estos tres conceptos estaban vinculados con el modelo de negocio. Pero en sí el design thinking se enfoca más en la identificación de problemas más que necesidades y deseos. ¿Ok? Sobre todo en la identificación de problemas. La tercera fase es la que involucra el contexto de idear, hacer una lluvia de ideas que me permita resolver de diferentes frentes el problema el cual he podido definir a raíz del proceso de empatía que inicié en determinado momento. Una vez con las ideas claras y habiendo hecho un brainstorming, conectando ideas, no solamente podías elegir una, podías combinar más de una, desarrollabas un prototipo. En el caso de que se trate de un bien, se desarrollaba un prototipo, un producto mínimo viable. Y en el caso de que se tratase de un servicio, más que un prototipo, la herramienta se llama, ¿ok? Es contar, en pocas palabras, una historia sobre cuál sería el beneficio de utilizar determinado servicio. ¿Qué problema resolvería este? Desarrollado el prototipo, el siguiente nivel o el paso final, entre comillas, sería el desarrollo del testeo o el pivote o someter a prueba este prototipo, este producto mínimo posible que este prototipo o este storyboard, si se trata de un bien o un servicio, al ser puesto a prueba nuevamente con el segmento de clientes del cual levantaste información, requiere de algunas modificaciones, requiere de algunos cambios, requiere de algunas adaptaciones. Por lo cual, la quinta fase, que es la fase de testeo o pivote, te puede llevar de nuevo a la fase de idea o a la fase de prototipo, con la intención de que hagas una mejora, una construcción mucho más puntual de ese prototipo o de ese storyboard, adecuada al feedback que has recibido con el potencial cliente. Y este ciclo se repetirá cuantas veces sea necesario hasta que finalmente en la fase de testeo o pivote recibas la aceptación completa por parte de este segmento de clientes. Recién ahí podrías decir que ya tienes el bien o el servicio ideal enfocado a la experiencia de cliente, sobre todo la identificación de problemas, para salir al mercado de manera exitosa, con un negocio escalable. Esto es en resumen el design thinking. ¿Ok? Hoy nos vamos a enfocar en esta primera parte de empatía en conocer un poco sobre este proceso inicial, sobre el contacto inicial, sobre el punto de partida. En primer lugar, tenemos que cuestionarnos algo. Si en la fase número uno, que es la fase de empatía, y es la que se refiere a, entre comillas, conectar con el cliente,
con la intención de levantar información real, información de manera puntual y precisa, sin escatimar en detalles, lo primero que yo podría preguntarme es, pero esa información yo la puedo levantar de dos formas. Número uno, una investigación de mercado, que es algo usual, es algo frecuente para el desarrollo de un plan de negocios. Y es más, en una investigación de mercado, los resultados son mucho más cuantitativos que cualitativos. Es decir, puedo utilizar métodos probabilísticos. La investigación de mercado me permite levantar información, inclusive, inclusive, tanto de fuentes primarias como de fuentes secundarias, pero vinculadas o relacionadas a temas puntuales, temas precisos. Ojo, no te digo que la investigación de mercado no sea necesaria. Es necesaria, pero no para la fase inicial. La investigación de mercado es una mejor herramienta para ser usada o aplicada cuando ya tienes el modelo de negocio completo, cuando la empresa ya está en proceso de actividad completa de generación de ventas. En ese momento podrías aplicar la investigación de mercado porque necesitas más información cuantitativa, información medible. En ese momento vas a trabajar con proyecciones. Inclusive, en todo plan de negocio, cuando haces la investigación de mercado y aplicas tus proyecciones en el mercado, trabajas en base a tres panoramas: la situación optimista, la realista y la pesimista. Y estos tres tipos de evaluación son producto de haber hecho una investigación de mercado, haber cuantificado tus resultados y haber hecho el proyectado de tu rentabilidad, de tu volumen de ventas, de tu cuota de mercado. Pero es una información que nos va a servir sobre todo en la fase en la cual construyamos el plan de negocios o en la fase en la cual ya hayamos definido de manera inicial cuál es el bien o servicio, cuál es la finalidad por la cual se van a comercializar estos bienes o servicios y de qué forma van a llegar al cliente. Así que es importante manejar la investigación de mercado, sí, pero no en el momento no en este momento inicial. Llevar esta investigación de mercado a la parte estructuralmente propia de la comercialización de la mercancía. ¿Ok? De momento, como punto de partida, vamos a utilizar la investigación social. ¿Qué diferencias hay? Acabamos de hablar hace un instante y mencionar que la investigación de mercado es información cuantitativa, puntual, precisa. ¿Ok? Información que me va a brindar históricos. Mientras que la investigación social no es tan cuantitativa. La investigación social es mucho más cualitativa. La investigación de mercado es más puntual y precisa porque te da alternativas, opciones, cifras, números, datos medibles. La investigación social parte de analizar información de manera detallada, ¿ok? Sin escatimar en esfuerzos. ¿Para qué? Obtener esa información para la construcción a futuro de tu bien o servicio directamente del segmento de clientes en el cual has identificado el problema. Así que diferencias, investigación de mercado, importante, sí, aspecto cuantitativo, puntual, preciso, excelente herramienta que me permitirá también medir riesgos, situación optimista, realista y pesimista, pero debería utilizarla cuando ya tenga el modelo de negocio o cuando ya tenga establecido el bien o servicio. En este caso, para el design thinking, que es la fase inicial en la que recién vas a poder identificar un problema en la sociedad, lo ideal es que trabajes una investigación social, la cual es una forma de trabajo orientada al aspecto cualitativo, es decir, no tanto cuantitativo, pero sí cualitativo, detallista, puntual, precisa, transparente. ¿Cómo vamos a trabajar el proceso de investigación social? Generando el proceso de empatía. ¿Cómo hago un proceso de empatía, profesor? ¿Cómo inicia ese proceso? En primer lugar, debe ser bastante observador, ¿ok? Debe ser bastante observador. Recuerda que tienes que hacer investigación social, por ende, debes ser observador y debes salir al mercado, debes salir a la calle a hacer una relación social con tu entorno.
¿De qué forma? Sé observador, sé detallista y cuestiónate todo lo que veas. Por ejemplo, te muestro esta imagen. Ves una persona descansando en un banco. Probablemente esta persona está descansando en el banco, tenga problemas, tenga necesidades o tenga deseos. Pero ojo, lo primero que deberías plantearte, viendo esa imagen, ¿qué es lo que consideras que le vendría bien a esta persona? Algunos me dirán, profesor, una almohada, porque está apoyando la cabeza sobre una botella de plástico. Otros probablemente me dirán, profesor, yo considero que le hace falta tal vez un cobertor, una manta. De repente tiene frío. Otros probablemente me dirán, necesito una banca mucho más ancha. ¿Por qué tiene los brazos cruzados y las piernas también? Pero esas respuestas, las cuales acabamos de plantear hace un instante, son respuestas que van directamente orientadas. Es lo que debes evitar en el proceso de empatía. ¿Ok? Eso es lo que debemos evitar. Es un error frecuente, pero aparte de frecuente, natural en las personas. ¿Ok? En lo primero que ves y lo primero que observas, identificas primero una solución, pero no partes del problema. Ves a esta persona y lo primero que piensas, no tiene una casa, de repente no le venden mucho más grande, una cama. Podemos sacar un montón de conclusiones sobre ello, pero estamos pensando en sustantivos y ese es un error frecuente cuando haces ese proceso de empatía. ¿Por qué? Porque cuando hablas de un sustantivo, cuando te refieres a un sustantivo, estás dando por hecho de que has identificado una situación problemática, una necesidad o carencia, o un deseo insatisfecho. Pero ojo, ya estás dando por hecho ello, y eso está mal. Lo que deberías hacer es identificar en esa imagen verbos. ¿Cómo qué? Veo esa imagen y lo primero que me viene a la mente, le hace falta descansar, dormir. Son verbos. Y no estoy sacando conclusiones sobre lo que yo considero que sería una solución inmediata en ese determinado momento. ¿Ok? Empatiza entonces, en primer lugar, identificando verbos y no sustantivos. Viendo esa imagen, ¿cuál es el problema, la necesidad o el deseo? No es una almohada, no es un cobertor, no es un banco mucho más grande, no es que tenga un techo, etcétera. ¿Ok? Eso serían conclusiones a las que yo debería de llegar sí o sí, pero más adelante. Así que no debo utilizar sustantivos, debo utilizar verbos. ¿Cuál es el problema, necesidad o deseo? La necesidad de descansar, el deseo de tomar una siesta probablemente entre horas de trabajo, o el problema de, no sé, probablemente no contar con un presupuesto, de repente es un viajero, no tiene dinero para quedarse en un hotel de manera temporal, o es alguien que solamente viaja por negocios y entre reunión y reunión tiene 2 o 3 horas para poder descansar. ¿Te das cuenta? Lo que debemos identificar entonces en la primera fase, que es la fase de empatía, es número uno, no sustantivos, sino verbos. ¿Ok? Verbos. Acuérdate de eso. La fase de empatía parte de verbos, no parte de sustantivos. Los sustantivos serían la solución o la respuesta. Y en este momento todavía nos estamos planteando la fase inicial. Aún no hemos llegado a la fase del desarrollo de identificación de problema y la generación de la idea de negocio. ¿Ok? Acá estamos levantando información. Siguiente, te dije que debía ser observador, observador. Pero profesor, yo podría observar la información directamente de mi casa. ¿Cómo? Revisando videos, revisando estudios, recurriendo a esas fuentes secundarias. No es lo ideal, no es lo recomendable. Lo que tú tienes que hacer es observar de manera directa el mercado. ¿Ok? Debes observar de manera directa ese mercado. ¿Por qué? Porque cuando observas el mercado de manera directa, puedes percibir
en la experiencia que se está transmitiendo hacia esa persona, en la situación que engloba o en el entorno en el cual se encuentra actuando esta persona. Y ese punto también debes tenerlo en cuenta, puesto que todos los seres humanos reaccionamos de manera diferente en nuestro entorno, ¿ok? Un entorno agradable o desagradable. Por eso, no basta con observar directamente solamente al cliente, sino observar directamente todo el mercado, todo el espacio en el cual se desenvuelve esta persona, ¿ok? ¿Está claro? Recuerda eso. Número uno, no te enfoques en sustantivos cuando realizas el proceso de observación para identificación de un problema, ¿ok? No te enfoques en sustantivos, enfócate en verbos. Lo primero que debes tener en cuenta, verbos, ¿ok? No sustantivos, porque los sustantivos son la respuesta, son la solución. Y todavía no estamos enfocándonos en ello. Tenemos que pasar por unas dos fases más, que son la fase de generación de la idea, que sería la solución, y la fase previa a esta, que es la identificación al problema. Todavía no piensas en sustantivos, piensa en verbos. Número dos, sé observador. Pero observador no solamente del segmento de clientes, no solo de la persona en la cual estás dispuesto a poner todo el esfuerzo con la finalidad de levantar información, ¿ok? Observa directamente el mercado. El mercado no es solamente el potencial cliente, el mercado es ese potencial cliente y las influencias externas, ¿ok? Bajo las cuales va a actuar o va a trabajar esta persona. ¿Quieres llamarlo de otra forma? El macroambiente bajo el cual él se encuentra desenvolviendo sus actividades diarias o cotidianas. Ese factor externo que influye en él, en su toma de decisiones, en la situación emocional que podría estar pasando en determinado momento. Observa a ese potencial cliente, pero no solo al cliente, sino todo ese mercado, las variables externas que influyen en él. Teniendo en claro esto, número uno, enfocarte en verbos y no en sustantivos. Ser observador, pero no solamente del potencial cliente, sino del mercado en general. ¿Ok? Factores que involucran cierto grado de influencia positiva o negativa en la reacción de un cliente. Ahora sí podríamos hablar de las... ¿Qué es lo que debo enfocar en ese cliente utilizando neuronas espejo? ¿Qué debo evidenciar? ¿Qué es lo que debo deducir? En realidad, si lo que vas a hacer es enfocarte en los verbos y no en los sustantivos, y aparte de ello, te vas a enfocar en identificar al segmento de clientes, no solamente como clientes, sino su reacción frente a un entorno, debes acercarte a esta persona para ser observador, levantar esa información de primera mano, pero, pero debes hacerlo de forma tal que no influyas en la conducta, de forma tal que no ejerza cierto grado de presión sobre alguna actitud que vaya a tomar esta persona. ¿Por qué? Porque los seres humanos, por naturaleza, cuando no observados, cambiamos de manera rápida nuestra actitud. ¿A qué, profesor? Cambiamos nuestra actitud para fingir o aparentar una posición, una postura que consideramos que es la correcta o la estándar. Pero ojo, no es nuestra conducta natural, no es nuestra conducta normal, común y corriente de todos los días. Por ende, es como si estuvieras utilizando una máscara. ¿Ok? Es como si estuvieras utilizando una máscara. Y a mí de nada me sirve levantar información de una persona, la cual al sentirse observada, al sentirse como un conejillo de indias, va a generar una reacción que va a motivar un cambio en su conducta. ¿Para qué? Para establecer o formar parte de un estándar, de modo tal que esta persona no pueda ser sometida a un proceso crítico de aceptación o rechazo. Por eso, lo que debes hacer es que al momento de que te acercas al mercado, para poder observar de manera directa a esta persona y todo el entorno que influye en él,
con la intención de identificar verbos y no sustantivos es, número uno, utilizar las neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejo? Las neuronas espejo vienen a ser reacciones que tenemos bajo cierta situación, pero que surgen por la asimilación o la captación de un estado emocional. ¿Qué quiere decir esto? Adoptas automáticamente una situación y una conducta emocional en base al entorno en el que te ves influenciado, en base al entorno que va a ejercer cierto grado de influencia o manipulación en tu conducta. Ejemplo, para poder levantar información de primera mano, ¿qué podrías hacer utilizando neuronas espejo? En realidad, nada de manera voluntaria, todo esto es automático. Las neuronas espejo trabajan de manera automática, ¿ok? Es como si estuvieras camuflándote de manera automática para poder vincularte dentro de un entorno, un ambiente en el cual vas a pasar desapercibido y podrás obtener información de manera rápida, puntual y precisa, sin que la persona a la que estés observando identifique que estás buscando levantar información suya y sin que modifique automáticamente también esa postura, esa actitud, esa toma de decisiones para ajustarla a un estándar, sino que actúe de manera natural. Ejemplo de las neuronas espejo. Cuando, por ejemplo, estás en un vehículo de transporte público, todo surge de manera normal, natural, suben un montón de personas de distintos perfiles y notas que de repente hay un par de personas o un grupo de personas que empiezan a reírse de manera exagerada, ¿ok? Una risa entre comillas podrías llamar contagiosa, pero es una risa tan natural, ¿ok? Que se evidencia de manera tan clara que capta la atención de la mayoría de los pasajeros de ese bus o de esa empresa de transportes, de ese vehículo. Y automáticamente te roba una sonrisa o empiezas a reírte. Número uno, sin saber cuál es el motivo. Número dos, de repente no entendiste ni siquiera escuchaste el chiste o la broma, pero lo haces de manera natural. No es que tú estés condicionando tu persona para que pueda encajar o involucrarse dentro de esa actividad, que es compartir de repente un momento emotivo, alegre, una broma, una experiencia. Y ni siquiera estaba dirigida a ti. Tu cerebro automáticamente asumió cuál era el estado emocional de este grupo humano que estaba generando o irradiando un sentimiento, una conducta, la cual percibiste de manera instintiva y a la cual te adaptaste. ¿Qué quiere decir? Empezaste a reírte sin formar parte de ese grupo, sin haber escuchado cuál era el motivo para el cual habían estallado en risa y sin conocer a estas personas o tener la menor intención de poner atención a lo que ellos hacían. ¿Cómo se le denomina eso? Neuronas espejo, y sirve como una especie de camuflaje para que puedas acercarte sin romper con el estándar de ese entorno o de ese ambiente y puedas observar de manera directa cuál es el entorno y las actitudes o gestos de la persona a la cual vas a aplicar el proceso de empatía. ¿Ok? Número dos, otro ejemplo del proceso de empatía y que surge de manera natural. En algún momento has estado transitando por la calle y has encontrado por ahí a una que otra persona que te ha pedido algo de dinero o te ha pedido algún tipo de apoyo, algún tipo de beneficio, si no es económico, en cuanto a algún producto, algún bien, un plato de comida, una bebida, etcétera. ¿Ok? Pero tu reacción fue la siguiente. Viste a esa persona, simplemente asumiste que necesitaba dinero, necesitaba alimentarse, tenía una carencia de algo que le urgía, pero simplemente pasaste de largo. ¿Ok? ¿Por qué? Racionalmente dijiste, no tengo mi presupuesto con las justas, o bueno, no representa
gran relevancia para mí atender esa preocupación, esa necesidad o problema. Y seguiste de frente. Pero ojo, empezaste a notar algo. Tus pasos se hacían cada vez más lentos. Ya habías dejado de pensar en ello y vuelve nuevamente esa información a tu cabeza. Y empiezas a caminar más lento, volteas, ves a esa persona, hasta que desencadena en ti la intención de dar media vuelta, regresar una cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras y darle un apoyo económico a esa persona. ¿Por qué? Si habías decidido inicialmente que no ibas a hacerlo. Las neuronas espejo. Automáticamente, tu cerebro asumió cuál es la situación de carencia o el problema por el cual atravesaba esta persona, analizó la información por más de que tú querías pensar en cualquier otra cosa menos en ello, y tuvo una reacción, la cual te llevó a sentir o asumir cuál es la experiencia por la cual está atravesando esta persona. Y finalmente, la decisión de regresar y colaborar con esta persona o ayudarla de alguna u otra forma. Ahí tienes otra forma clara en la cual trabajan las neuronas espejo. Entonces, si lo que vas a hacer es acercarte al mercado y levantar información de primera mano, debes asumir algo importante. Las neuronas espejo te van a permitir acercarte de manera sigilosa, involucrarte o camuflarte con el entorno, observar y levantar la información de manera directa, detallada, pero también hay algo importante. Esto surge de manera natural, de manera instintiva, pero para eso debes estar relajado y tranquilo. Porque si tratas de forzar un proceso de empatía, tratas de caer bien, tratas de forzar ese grado de confianza con este entorno, con estas personas, no estarías aplicando las neuronas espejo. Y esto sería fácilmente identificable por la persona a la cual te vas a acercar y vas a tomar como modelo para levantar información. No le creo, profesor. No me parece tan certera su acotación. Pregunta, ¿alguna vez, de manera rápida, sin pensar demasiado, has notado que alguien quiere caerte bien a la fuerza? Como que alguien se aproxima mucho o fuerza cierto grado de conductas con tal de caerte bien. Estoy seguro que sí te ha pasado y te has dado cuenta de manera rápida, no has necesitado evaluar tanto la situación. ¿Y esto por qué surge? Porque la forma en la cual esta persona se está acercando para poder generar el proceso de empatía y levantar información, no es una forma natural de hacerlo, ¿ok? No es una forma natural de hacerlo. Lo estás haciendo de manera forzada. Trabajas un proceso de empatía de manera forzada, se te cae la máscara así de rápido, ¿ok? Es sencillo darte cuenta cuando alguien busca caerte bien, busca empatizar de manera forzada contigo. ¿Por qué? Porque simplemente no conecta contigo, no conecta de manera clara, directa y rápida. Es una actitud forzosa, evidente de manera general. ¿Ok? Recuerda entonces cómo trabajan las neuronas espejo. Y todavía estamos en la fase de empatía. Muy bien. Hasta aquí recuerda entonces 3 puntos claros. Número 1, enfócate en verbos, no en sustantivos. Número 2, sal y observe el mercado de manera directa. Pero ojo, el mercado no solamente te enfoques en ese segmento de clientes o en una sola persona, sino en los factores que influencian en él. Número 3, haz de las neuronas espejo tu mejor herramienta para poder generar ese grado de confianza, para poder camuflarte en ese entorno y evidenciar de manera directa cuáles son los problemas, necesidades o deseos de esta persona. Seguimos. Es recopilar información. Profesor, ya me pude acercar a esa persona. Ya estoy utilizando alguna de las sugerencias que usted me ha dado. Número 1, me voy a enfocar sí o sí en lo que usted dijo. Verbos y no sustantivos. Número 2, no lo estoy viendo solo de forma directa a él, sino todo el entorno en el cual él se desenvuelve. Y número 3, lo estoy haciendo con iniciativa y de manera normal, regular, sin forzar alguna actitud o gesto, de modo tal que puedo pasar desapercibido y levantar información de primera mano. Excelente. ¿Ok? Excelente.
Pero ahora viene la parte de recopilación de información. ¿En qué consiste la recopilación de información? Ahora ha llegado el momento de levantar información de manera clara, puntual y precisa. ¿Cómo? ¿Cómo, profesor? Si no sé absolutamente nada. No estoy yendo con una idea en mente, al contrario. Gracias a este proceso de empatía, recién identificaré un problema y luego generaré una idea para resolver un problema. Así es, al inicio, cuando haces el proceso de empatía, no tienes nada en mente. Vas a ir, como dice aquí en la PPT, con una gran incertidumbre. No sabes lo que vas a encontrar, ¿ok? Es más, podrías asumir que vas a encontrar algo que finalmente no vayas a encontrar o no vaya a aparecer bajo ningún tipo de análisis de la información que vas a recopilar. Así que todo parte de la incertidumbre, ¿ok? Y aquí no hay certeza absolutamente de nada. Tienes que ir con mente abierta, dispuesto a levantar la mayor cantidad de información posible. ¿Pero cómo? Debes intentar entender al cliente y sus problemas. Recuerda, intenta entender ese potencial cliente y sus problemas. ¿Cómo? No imaginas. Escucha de manera clara, de manera directa. Yo sé que es difícil, ¿ok? Es difícil, pero en realidad hay un factor que te va a ayudar muchísimo. Los seres humanos, por naturaleza, somos sociables. Cuando generamos un proceso de empatía, un clic así de rápido a nivel social con una persona, no paramos. Nos gusta hablar, conversar, dilatar, una plática, una charla, ir por otros temas, enfocarnos en historias, mostrar ejemplos. ¿Ok? Ese factor es positivo porque si conectas con esta persona en el proceso de empatía, si utilizas bien las neuronas espejo, vas a tener información hasta de sobra. ¿Ok? Pero profesor, entonces eso es muy positivo. En parte sí y en parte no. ¿Cuál es el lado positivo? Que tienes un gran volumen de información del cual va a partir tu investigación. Es decir, vas a tener la información completa y al detalle. Y el aspecto negativo, que toda esa información que vas a poder recopilar en ese momento no va a venir de forma ordenada. Va a venir, como te mencioné hace un instante, por historias, por ejemplos, por argumentos, por referencias. Y así como ves en esta imagen, esta es la información a la cual vas a tener acceso. Esa información que está combinada con muchas historias, experiencias, ejemplos, argumentos, te va a citar información que él considera relevante. Pero ojo, a medida que haces ese proceso de empatía, la persona con la que estás hablando no debería saber o no debería notar que tú estás yendo con la intención de levantar información. Acuérdate que es algo que debe surgir de forma normal o natural, ¿ok? Parte de la incertidumbre porque no sabes absolutamente nada, así que presta atención a toda la información que te vaya a plantear o sobre la cual te vaya a platicar esta persona, ¿ok? Presta atención a todo. Recomendación, lleva contigo una grabadora. Porque la mente es frágil, no vas a recordar todo el contexto, pero durar una gran cantidad de tiempo, ¿no? En promedio entre 20 a 40 minutos. Nuevamente, parte de la incertidumbre, así que presta atención a todo. Intenta entender a este cliente y a sus problemas. No imagines y no supongas. Pregunta a cada instante, ¿ok? Pregunta, no asumas el porqué de todo, el cómo. ¿Cómo conecto con esta persona? Profesor, ¿puedo hacer el proceso de empatía vía una, no sé, videollamada de WhatsApp? De repente utilizando la plataforma Zoom. No es una mala idea tomando en cuenta la coyuntura bajo la cual estamos en este momento, ¿no? La cuarentena por el COVID-19. Pero en realidad lo que sería ideal es que trabajes de manera directa con el cliente, un face to face. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que podemos percibir en persona que no por medio de una videollamada. ¿Cómo qué, profesor? Algunas reacciones. Acuérdate que en una videollamada, probablemente casi un 80% de veces va a ser solamente con el rostro de esta persona.
Profesor, pero le digo que sea perfil completo. Sí, pero va a estar en una situación de postura. Mientras que cuando haces el proceso de empatía de manera directa, puedes ver en vivo y en directo a esta persona actuando de manera tal que puedas captar todas sus acotaciones, percepciones, movimientos, conductas, cómo influye en él el ambiente, el entorno en el cual se desenvuelve de manera cotidiana, no en una zona de confort, trabajar de manera directa con ese cliente, cara a cara. Y en el espacio o en el campo en el cual va a recibir influencia de ese entorno bajo el cual él comparte cada uno de sus días, ¿no? Su rutina diaria. Número dos, recuerda que la empatía no se puede controlar, ¿ok? El cerebro asume esa situación por la cual atraviesa una persona. Un ejemplo, si vas, por ejemplo, a un velorio, no vas a estar con una conducta alegre, feliz y contenta para levantar información. Tu cerebro automáticamente asume esa situación. Si vas a una fiesta, sucede exactamente lo mismo. Si alguno de tus compañeros de clase jala el examen, si alguno de tus compañeros de clase jala el examen, feliz y contento y decirle, oye, qué pena que jalaste el examen. No, no, pero tranquilo. El siguiente ciclo puedes aprobar. No puedes, simplemente tu cerebro asume esa situación y la utiliza para mimetizarte al momento de generar una conducta. ¿Ok? Recuerda ello, es importante que te pongas las pilas en esto. Siguiente punto, como te había mencionado, es importante que cuestiones y te extrañes de todo lo que puedas ver en el mercado. ¿Cómo que me cuestione y me extrañe de todo eso? Extrañate de cosas obvias, ¿ok? De cosas obvias, que te parezcan cotidianas o parte de la rutina diaria es una cosa, pero extrañate de ello. Profesor, pero voy a quedar mal. ¿Cómo voy a estar preguntándole el porqué de cosas que me parecen recontra obvias o comunes? Tiene un porqué, ¿ok? Extrañate de cosas obvias que puedas ver en el mercado. Cuestiona todo. Ejemplo, a ver, ¿por qué una persona cada vez que va al supermercado para pagar, saca su billetera, busca un billete, una moneda? ¿No habría otra forma de hacerlo? Probablemente sí. Tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Porque una persona va al centro comercial, al supermercado, saca la billetera y requiere necesariamente utilizar una tarjeta de crédito o débito. No necesariamente podría ser así, ¿no? Hay nuevos problemas que surgen en ese momento. A ver, cuando usaba la billetera para sacar efectivo, estaba haciendo un rol o una tarea cotidiana. Pero ojo, ¿hay problemas con ello o no? Sí, profesor, probablemente los robos. Podría haber un problema. ¿Qué producto salió al mercado para evitar eso? Las tarjetas de débito y crédito, dinero electrónico. Bueno, ya no hay tanto robo porque si alguien me roba esa billetera, tranquilamente bloqueo las tarjetas y acabó. Pero ¿qué pasa si me clonan la tarjeta? Aparece otro problema, ¿no? Entonces debo identificar, por más de que esto me parezca un proceso normal y natural, mientras más me extrañe y me cuestione, voy a generar más ideas. Y apareció el pago sin contacto, ¿no? Donde solamente acercas la tarjeta al lector POS y ni siquiera tienes que entregársela al cajero. Pero profesor, eso también genera un problema. ¿Cuál? Que igual tiene que sacar la billetera y sacar esa tarjeta que sirve para pagar sin contacto. Tienes razón. Ahí hay otro problema. ¿Qué podrías sacar? Sigues extrañándote y cuestionándote de esta situación. ¿Y qué tal si pago con esta pulsera del BBVA, por ejemplo? Que me permite simplemente acercar la pulsera al lector y registrar el pago. Podría ser, profesor, pero ¿y el día que se olvida la pulsera? Tienes razón, hay otro problema. ¿Y qué llevo siempre conmigo? El celular. ¿Y si pago con el celular se podrá? Sí, ahí tienes las tiendas físicas de Amazon.
donde vas, generas tus compras en la tienda y al momento de salir simplemente acercas el móvil y se registra el pago de tus compras en ese momento. ¿Y cómo surgió esto? Porque no asumiste una situación cotidiana como un irregular, como una constante. Te empezaste a cuestionar, empezaste a extrañarte de esa situación obvia. Profesor, pero no creo que funcione de otra forma. Y las empresas también lo aplican, ¿no? Empiezas a cuestionarte. Pero ¿por qué siempre que tengo que pagar mis planillas tengo que hacerlo de manera física? ¿Por qué no lo hago por un sistema electrónico? Ya, y esa versión electrónica de mi cuenta, ¿no? No me va a servir el tener el aplicativo. Ya, y se creó un sistema llamado, por ejemplo, en el BCP, sistema telecrédito. Es un sistema vinculado al banco de confianza con el que trabajas que te permite pagar tus planillas, te permite pagar tus impuestos, tus detracciones, programar pagos a proveedores. ¿Por qué, profesor? Ya, obvio, ¿ok? Por eso es que en la empatía funciona muy bien esta herramienta. El hecho de que empieces a extrañarte, empieces a cuestionarte de algo obvio y empieces a encontrar problemas dentro de esa situación. Porque, ojo, ningún cliente está satisfecho al 100% con una mercancía. Ningún cliente está 100% satisfecho con un bien o servicio, los cuales fuerzan a que busques una nueva versión de ese producto o una nueva forma en la cual se te preste el servicio. Y eso lo consigues extrañándote de algo que te podría parecer obvio o algo común y corriente. ¿Ok? Acuérdate que debes aplicar esto en el proceso de empatía. Ya estás cerca al cliente, ya hiciste el proceso de generación de empatía. ¿Cómo? Número uno, ya me puse el chip de que la investigación social es el primer paso previo a la investigación de mercado. Número dos, me debo enfocar en construir verbos y no sustantivos. Número tres, debo observar no solo al cliente, sino el entorno en el que se desenvuelve. A eso se le denomina el mercado. Número cuatro, usar las neuronas espejo, acercarme de forma natural para evitar que esta persona adopte cualidades no verdaderas, ¿no? Fingidas. ¿Para qué? Con la intención de caer bien. Porque acuérdate que los seres humanos siempre por naturaleza, aparte de ser sociables, buscamos aceptación. ¿Y cómo consigues aceptación? Acercándote lo más posible a los estándares. ¿Ok? Pero eso no sería una conducta natural o normal de la cual vayas a levantar información. Acuérdate que para recopilar información, todo parte de la incertidumbre. Tú no sabes absolutamente nada. Así que cualquier comentario, experiencia, historia, la cual provenga de esta persona, tienes que saber recibirla e interpretarla. ¿Ok? Pero ojo, no imagines ni supongas. Siempre pregunta el porqué de todo. ¿Cómo así? Conecta de manera directa, ¿ok? Que es la mejor herramienta para ver las reacciones de este potencial cliente en base a la influencia de su entorno. Y empiézate a cuestionar y a extrañarte de cualidades o actitudes obvias. ¿Ok? Empieza a cuestionarte y a extrañarte. ¿Por qué? Justo detrás de estos dos tipos de actitudes, el tema de cuestionar y extrañarte de cosas obvias, justo detrás de ello puede estar la idea de negocio exitosa, a la cual podrías recurrir en el mercado. Hasta acá, esta es la parte introductoria de lo que vendría a ser el proceso de empatía. Estamos en la fase número uno de empatía. Para este curso hemos dividido la fase de empatía en dos. Acabamos de revisar la fase de empatía número uno. Acá hemos visto el entorno general sobre el cual vas a poner esfuerzo y empeño para levantar información. ¿Ok? Nuevamente, recuerda, Design Thinking se compone de 5 fases, 5 niveles de trabajo en los cuales vas a tener que involucrarte. Número uno, la investigación de mercado es importante, sí. Es cuantitativa, también es puntual, precisa, me permite evaluar situaciones de riesgo, sí. ¿Cómo? Las situaciones optimistas, pesimistas y las realistas. Pero la pesimista, aunque te suene extraño,
la situación pesimista en algún momento debe de llegar a ser rentable para ti. ¿Ok? Pero eso lo vas a ver en la investigación de mercado cuando hayamos avanzado un poco más en este proceso. De momento, ahora enfócate a la investigación social, a levantar información de carácter cualitativo, pero detallada en el mercado. Realmente recuerda verbos y no sustantivos. ¿Ok? Era el problema, ni generar una lluvia de ideas. Entonces, el sustantivo, no. Verbos. Observa directamente el mercado, no solo al cliente al que quieras llegar, observa su entorno, el que influencia en él para que tome una decisión y haga la actividad A o la actividad B. Obsérvalo en su entorno natural y normal para que veas en base a qué se influencian sus respuestas positivas o negativas, su aceptación o negación de alguna actitud, cualidad, bien, servicio. Observándolo directamente en el entorno en el que se desenvuelve, vas a ver, número uno, cómo reacciona ante situaciones externas que él no puede controlar, tanto positivas como negativas, y también lo vas a poder ver en su zona de confort. Recuerda que las neuronas espejo son tu mejor aliado para poder camuflarte e ingresar a levantar información de manera natural. Recuerda que el ser humano por naturaleza, como te dije, es social, ¿ok? Va a tener la libertad de explayarse todo lo que pueda con una persona al momento de entablar una comunicación, pero si es que llegas a conectar con él, ¿ok? Si es que llegas a conectar con él. Por naturaleza, los seres humanos somos sociables. Pero ¿por qué debes conectar de manera natural con él? Porque si no lo haces de manera natural, el ser humano también siempre está en búsqueda de aceptación. Si nota que te acercas a él con la intención de obtener información o evaluarlo, entre comillas, usarlo como un conejillo de indias, lo que va a hacer automáticamente es recurrir a que buscar aceptación. ¿Cómo? Va a buscar tener una cualidad o una actitud que vaya de la mano con un estándar para que tú no rechaces su conducta, su forma de actuar, comportarse o reaccionar frente a una situación. Así que para evitar esto, acércate generando un proceso de empatía transparente, ¿ok? No trates de forzar esa situación. Conecta directamente con el cliente, hazlo cara a cara, ¿ok? No lo hagas por medio de cualquier otro entorno virtual. Sé que en este momento la situación es difícil, pero es la forma más transparente en la cual podrías levantar esa información, porque vas a ver sus reacciones, sus movimientos, sus conductas, sus gestos, no solamente en el rostro, sino en todo su cuerpo. Recuerda que la empatía se asume, ¿ok? De manera natural en tu cerebro. Es difícil que puedas forzarle. Si la fuerzas, es sencillo darte cuenta de ello. Cuestiónate y extrañate de las cosas más obvias que puedas observar en esta persona, ¿ok? Pregunta el porqué de todo. A las personas nos gusta hablar, más aún si nos sentimos en confianza, si has hecho ese clic y has generado ese grado de empatía. Profesor, el problema es que obtengo toda esta información. Tiene un aspecto positivo porque tienes una gran cantidad de información a evaluar y tiene un aspecto negativo. ¿Por qué? Porque tienes que saber identificar. Y acuérdate que la persona con la que has empatizado no ha ido en orden para contarte un problema. Ha recurrido a mil y un alternativas, experiencias, historias, cosas que le ocurrieron a un amigo, a él en determinado momento de su vida, algo que vio en internet, algo sobre lo cual él cree que es algo verídico, cierto, lo que está percibiendo, percibe él de manera clara sobre un entorno. ¿Ok? ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero si das en el clavo con este proceso de empatía para levantar información confiable, el siguiente paso, que es el paso número 2, que es la identificación del problema, va a dar en el clavo desde la primera vez que lo aplicas. No vas a tener que recurrir a 2 o 3 procesos adicionales para dar con ese problema. Yo te dije, lo ideal sería que lleves una grabadora porque la mente es frágil. Preguntas de repaso para poder verificar si realmente ha quedado clara esta información. Número 1. ¿En qué debemos enfocarnos para identificar problemas?
Lo ideal es que en la fase inicial lo hagas en base a verbos, conductas, no en base a sustantivos que te van a dar como resultado un bien o un servicio, ¿ok? Esa es tu tarea final, pero la vas a ver más adelante. Para empezar, enfócate en los verbos. ¿Las neuronas espejo son positivas para el proceso de empatía? Sí son positivas, ¿ok? Son una herramienta natural, son una herramienta que te permite conectar sin forzar una actitud. Tu cerebro automáticamente asume una situación y toma esa postura, esa posición. Número 3, cuestionar y extrañarse de las cosas en negativo para el design thinking funcionará. En realidad, sí o no. No es negativo, ¿no? Cuestionar y extrañarse es algo positivo en el design thinking. Profesor, pero si me voy a estar preguntando el porqué de todo, el cómo de todo, voy a tener muchas ideas al aire. Finalmente no me voy a poder centrar en algo puntual. Es que todavía no puedes centrarte en algo puntual. Todavía no, recién estás en la primera fase. Acá tienes que cuestionar absolutamente todo, la forma en la que se hace esa actividad, extrañarte del por qué algo se considera normal o estándar, porque siempre tienes que recurrir a ese proceso para llegar a ese fin. Tienes que cuestionarte absolutamente todo. Te acabo de dar el ejemplo de el efectivo, el pago sin contacto, hasta inclusive hemos llegado al pago utilizando el smartphone, ¿no? Para las tiendas de Amazon. Acuérdate que el cuestionarte y extrañarte de cosas, por más que te parezcan obvias, es positivo, te permite recopilar mayor cantidad de información sobre la cual vas a trabajar en las siguientes fases. La empatía es la segunda fase del design thinking, no es el punto de partida. La empatía es la primera fase del design thinking, ¿ok? Es distinto a que en la primera y segunda sesión de clase hayamos hablado de la creación de un modelo de negocio y en la segunda clase hayamos hablado de lo que es el design thinking en general. Acá esas han sido solamente temáticas como punto de partida o base para el design thinking, pero en realidad el design thinking empieza con la fase de empatía. Sí o sí tienes que empezar con la empatía. Y finalmente, la observación del mercado debe ser en base a estudios recopilados con éxito. No, tu observación del mercado no parte de un estudio. Tu observación de mercado parte directamente de dónde? Tu observación de mercado parte directamente de una investigación social de carácter cualitativo y que te va a servir para levantar información de primera mano. Acuérdate que la observación del mercado sí o sí parte de una investigación social, ¿ok? De observar el entorno en el cual se desenvuelve o se desempeña una persona, la influencia que puede ejercer esta sobre él de manera positiva o negativa. No se trata de ver a una persona solamente en su zona de confort, sino frente a toda la rutina que podría manejar en un día común y corriente, evidenciando en todo ese lapso de tiempo todo tipo de reacciones e iniciativas de compra, rechazo sobre cierto tipo de mercancías o servicios. Por eso es que es una tarea de campo la que vas a tener que realizar en la fase de empatía. Hasta acá, esa ha sido la sesión número 3 del curso de Design Thinking, donde nos hemos enfocado en el proceso de empatía, parte número 1. La próxima sesión revisaremos empatía número 2, donde vamos a abordar cuáles son las herramientas que podrías utilizar a tu favor para desarrollar esta primera parte. ¿Okay? Nos vemos en la sesión número 4, donde veremos empatía número 2.